Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre la bacteria Bacillus anthracis. Nuestro grupo está conformado por Laritza Pérez Ardila, Magda Pineda Parada y Maritza Camacho. Dentro de las características generales de esta bacteria podemos encontrar que es una bacteria gram positiva, cuyos extremos se encuentran cortados en ángulo recto. Su género y especie es Bacillus anthracis. Es una bacteria inmóvil y escapsulada. Es aerobia estricta. Forma endosporas redondeadas de situación central. Las esporas son resistentes a la temperatura y es sensible a la penicilina. De esta bacteria es frecuente encontrar sus esporas en lana. Estas esporas se transforman en forma vegetativa en la sangre y otros tejidos. Frecuentemente se puede encontrar en suelos alcalinos. La germinación está muy relacionada con los cambios bruscos de temperatura. Esta bacteria puede penetrar por 3 vías: por piel, oral y respiratorio. En la piel a través del carbunco cutáneo, oral a través del carbunco gastrointestinal y respiratorio por el carbunco inhalado. El ciclo de vida de esta bacteria lo podemos describir de la siguiente manera. Son bacterias que producen endosporas que finalmente descansan en tierra. Estas endosporas son ingeridas por vacas, ovejas o cualquier otro animal herbívoro. La bacteria se reproduce dentro del animal y puede causar su muerte. A pesar de que el animal haya muerto, las bacterias se pueden reproducir en el cuerpo sin vida y esta reproducción se va a dar hasta que se agoten los nutrientes. Dentro de las cepas identificadas se tienen 89 conocidas. Hay unas que son altamente virulentas, que son empleadas como armas biológicas en el terrorismo, también para ataques a organismos que producían toxinas y antígenos capsulares. Las cepas benignas son empleadas en inoculaciones. Las cepas difieren en la presencia y actividad de genes que determinan la virulencia y la producción de antígenos y toxinas. Los factores de virulencia de esta bacteria son la sustancia P, porque tiene propiedades antifagocitarias que promueve la invasión bacteriana. Y también encontramos como factor de virulencia el factor B, que es responsable de los síntomas clínicos. Este factor B tiene 3 constituyentes: un antígeno protector, que sin él la toxina no causa efecto; el factor edematoso, que genera una alteración en la homeostasis del agua, generando el edema; y un factor letal, que es una metaloproteinasa con zinc que inhibe la vía MAPK, lo que provoca la muerte súbita. Entonces, esta bacteria tiene proteínas que no son tóxicas, pero pueden llegar a ser potentemente tóxicas. La combina por unas uniones. Entonces, ¿qué combinación necesita? El antígeno protector más el factor letal me da la toxina letal, y el antígeno protector más el factor del edema me da la toxina del edema. Se han identificado 2 receptores importantes: el marcador endotelial tumoral 8, también conocido como receptor de toxina de carbunco, y la proteína morfogénica capilar 2. También encontramos otros factores de virulencia importantes, que son la cápsula polipeptídica, que está formada por ácido polideglutámico. ¿Su función cuál es? Inhibir la fagocitosis de las células en fase de replicación. También tenemos la actividad de la denilciclasa de la toxina de edema, que genera la retención de líquidos. Por otra parte, tenemos la actividad de la metaloproteinasa de zinc de la toxina letal, que estimula la liberación del factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y otras citoquinas proinflamatorias. También dentro de los factores de virulencia encontramos la lisis de los macrófagos y la inhibición del sistema inmune. Entonces, el mecanismo de transmisión básicamente es porque los animales la ingieren. Entonces se puede dar de 2 maneras. En los animales herbívoros, cuando se ingieren las esporas vinculadas al pasto o se bebe agua que está contaminada. Suele producirse un aumento en las épocas de lluvia.
Cuando hablamos de los carnívoros, entonces esta transmisión se va a dar por la ingestión de carnes contaminadas procedentes de animales infectados. Las moscas también contribuyen en la propagación de la enfermedad. El mecanismo de transmisión en humanos se da por diferentes vías. Entonces podemos encontrar el contagio cutáneo con animales o con sus productos infectados. También el contagio por inhalar esporas asociado al curtimiento de pieles y el contagio por consumir carnes de animales infectados. En esta imagen podemos ver una paciente con carbunco, que es una patología infecciosa aguda causada por la bacteria Bacillus anthracis. Se presenta con mayor frecuencia en animales herbívoros, pero también se presenta en humanos que entran en contacto con los animales infectados. Lo que ocurre es que las esporas entran en contacto con una cortadura o una raspadura en la piel. ¿Qué factores de riesgo tenemos para, para el contagio de esta bacteria? Entonces son personas que trabajan en oficios de granjeros, veterinarios, curtidores y los cardadores de lana. Entonces, como ya vimos, los mecanismos de la transmisión del carbunco son tres: el cutáneo, el gastrointestinal y el respiratorio. Dentro de los síntomas más importantes a resaltar tenemos en el carbunco cutáneo hay una picazón que es similar a la picadura de un insecto. Se va a generar una úlcera que se ampolla o forma una llaga negra indolora. Forma una costra, la cual se desprende en 2 semanas. En el carbunco por inhalación se va a presentar fiebre, malestar, dolor de cabeza, tos, insuficiencia respiratoria y dolor torácico. Y en el carbunco gastrointestinal se va a presentar el dolor abdominal, diarrea con sangre, fiebre, úlceras bucales, náuseas y vómito, el cual también puede llegar a tener sangre. ¿Qué herramientas diagnósticas podemos utilizar? Entonces podemos emplear la biopsia de la úlcera cutánea, el hemocultivo, la tomografía axial computarizada, una radiografía de tórax, punción raquídea para verificar si hay infección en el líquido cefalorraquídeo o el cultivo del esputo. Esto va a depender de lo que presente el paciente. El Bacillus anthracis se puede cultivar en agar sangre por 24 horas a 37 grados centígrados. Se van a visualizar colonias grandes que van de 2 a 5 milímetros, blancas o grises y de apariencia seca. Tienen apariencia de vidrio molido. Tienen bordes irregulares como la cabeza de medusa. Están dispuestos en cadena independiente o en cadena larga. No son colonias hemolíticas. Hay una tinción en la cápsula con azul de metileno, que esta tinción me permite observar la cápsula de la bacteria. La tinción de Gram me va a evidenciar bacilos Gram positivos, aislados o en cadenas cortas. Son rectos en los extremos. En la identificación presuntiva que tenemos, una elevada concentración de microorganismos en las heridas, una morfología típica en la tinción de Gram, son bacilos inmóviles, una colonia no hemolítica, catalasa positiva, oxidasa negativa y lectinasa positiva. Y como identificación definitiva, entonces debemos ver una cápsula mediante la tinción de tinta china o azul de metileno, como lo vimos hace un momento. El test de sensibilidad a fagos, la detección de toxinas y métodos de biología molecular nos pueden ayudar, como la reacción en cadena polimerasa. Entonces, el análisis por reacción de cadena polimerasa demuestra la presencia del plásmido cuando la amplificación fue para el gen PAC-A y CAP-A. El tratamiento para esta bacteria se usan los antibióticos penicilina, doxiciclina y ciprofloxacina. En el carbunco por inhalación hay una combinación de estos antibióticos. En el carbunco cutáneo se dan antibióticos orales de 7 a 10 días. Generalmente se usa doxiciclina y ciprofloxacina. La duración del tratamiento puede llegar a ser hasta por 60 días. ¿Qué prevención podemos tener? Reinmunizar y vacunar cada año a todos los animales en peligro. Animales infectados no deben ser usados para el consumo humano antes de terminar el tratamiento. La lana debe ser esterilizada o el pelo. Se debe educar a los trabajadores sobre el riesgo de transmisión.
También se debe inmunizar a las personas de alto riesgo con vacuna celular preparada con un filtrado de antígeno protector que es eficaz en el 93% de los casos. Es aplicada para proteger la población que reside en zona endémica, personal militar y la población que trabaja con animales. Aplicar refuerzo cada año y no hacer necropsia a animales infectados. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.